Bienvenido a la segunda parte de la clase de células. Estamos con las células eucariotas. Las células eucariotas decíamos que tienen una limitación externa, que es la membrana plasmática, el núcleo celular interno, que en realidad tiene una doble membrana o envoltura nuclear, que le rodea o le limita. Y entre ellos se encuentra todo lo que se denomina citoplasma celular. Por lo tanto, lo primero que hay que encarar es el límite externo para estudiar cómo es la membrana celular y luego internalizando el citoplasma ya los órganos celulares. Entonces, volviendo a estos esquemas de células eucariotas, decimos: estas células tienen el núcleo celular, dos orgánulos membranosos, los retículos endoplásmicos rugosos y lisos, un orgánulo que puede estar en uno o más números, es decir, ser uno o más, que es el dictiosoma o aparato de Golgi o complejo de Golgi. Luego tenemos también como orgánulos membranosos las mitocondrias, que se las va a reconocer no tanto por la forma, porque se las dibuja alargadas, pero a veces son más redondeadas, a veces son grandes. En general hay muchas por célula y hay más en las células en que tienen un gasto de energía importante, porque estos orgánulos están especializados, no existían en los procariotas, recordemos, son orgánulos membranosos especializados en la combustión, justamente oxidación de combustibles para obtener energía. O sea, realizar con el oxígeno la combustión, es decir, el quebrado de las moléculas consideradas combustibles para obtener energía. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos un fuego, que es quemar leña, que es el combustible, con el oxígeno del aire. Esa combustión es violenta, por eso vemos llama y mucho calor. En las células es un proceso que es controlado por proteínas enzimáticas que van haciendo esta combustión sin ese calor de golpe, sin llama. Pero que el combustible, generalmente los azúcares, o si no, como segunda mano las grasas, son el combustible que agregándole oxígeno, bueno, despedimos gas, dióxido de carbono, y las mitocondrias son las especialistas en hacer este proceso y obtener la energía, pero no una energía que se pierde en calor, sino que las mitocondrias la guardan en moléculas energéticas, que ya vamos a ver que normalmente hablamos del ATP. Luego tenemos otros orgánulos que son de una sola membrana, que son los lisosomas, que funcionan como digestores celulares. También vamos a ver otros orgánulos, como por ejemplo peroxisomas, vesículas de secreción y algunas especialidades de la membrana, como por ejemplo tener estas microvellosidades o extensiones que algunas células tienen de la membrana plasmática, y así vamos a ir avanzando. Lo que quería mostrarles en este caso, aquí hay mitocondrias, se las reconoce, ya vamos a ver por qué. Acá hay orgánulos no membranosos llamados centríolos, los lisosomas, que son membranosos de una sola membrana, ¿sí? Y así vamos a ir recorriendo. Este es típicamente animal, nos damos cuenta. Y les presento aquí uno de los tantos esquemas que pueden encontrar de células vegetales, eucariotas, vegetales, por supuesto. Aquí van a observar, primero, en este caso, su pared celular, que ahora es de celulosa, como vimos en composición de seres vivos. Las células están rígidas porque existe esta pared de celulosa, por lo tanto, para hincharse y deshincharse, cuando toman más líquido o menos líquido, no pueden extender todo su, digamos, su cuerpo. Entonces, lo que hacen es tener una gran vacuola. La vacuola central, esta, es una bolsa membranosa con agua salina, básicamente, pero la que se agranda y achica es la vacuola. Esto no lo vamos a encontrar en las células animales. Y aquí hay otro orgánulo que no vamos a encontrar en células animales, que es el cloroplasto. Un orgánulo que en general en las plantas
verdes que observamos a diario, se lo observa justamente verde por la presencia del pigmento clorofila, y ya vamos a ver cómo es su estructura interna. Pero, entonces, la pared celular de celulosa externa, la presencia de cloroplastos y de la gran vacuola son tres signos distintivos de que estamos ante una célula vegetal. Acá hay otro gráfico en donde se ve la gran vacuola y los cloroplastos. Y la pared celular para ver que continúa con las paredes celulares de las vecinas. Están comunicadas con las vecinas por perforaciones, ¿sí?, que les permiten comunicarse con sus vecinas. Acá hay otro esquema con los cloroplastos, las perforaciones y comunicaciones con las vecinas, la gran vacuola y por supuesto los orgánulos membranosos que tienen como las eucariotas vegetales. Acá les muestro otros esquemas para que puedan ver que también algunas células vegetales son no tan cilíndricas o cuadrangulares, a veces tienen una forma con más caras, pero es para que noten las diferencias entre una célula vegetal y una célula de tipo animal, ¿sí? Acá hay un tejido vegetal donde se observa una célula con sus compañeras, sus conexiones, su vacuola, etc. Estas son fotografías a microscopio electrónico reales de células que justamente se ven aquí, porciones de citoplasma con mitocondrias reales, lisosomas reales, retículo endoplásmico real, ¿sí?, inclusiones. Aquí hay una gran vacuola, quiere decir que esta es una vegetal, se ve la pared celular por fuera, ¿sí? En fin, para que veamos que hay que desarrollar también una importante observación, ¿no es cierto?, para poder diferenciar todas estas estructuras en microscopía. Bien, continuamos ahora entonces diciendo, en todas las células vamos a poder observar esta capacidad de extender prolongaciones si se las deja en el vidrio de un portaobjetos. Muchas de estas células pueden adherirse al vidrio o al sustrato y colorear el citoesqueleto, el esqueleto interno celular, que son orgánulos no celulares que las sostienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, los filamentos delgados de actina están coloreados de rojo, con los cuales las células pueden hacer adhesiones o focales, digamos, puntos de adhesión, y los que nunca faltan, que aquí están en verde, que son los microtúbulos, un poco más anchos, tienen mayor espesor que los microfilamentos, que son finitos, y que le dan o sostienen la forma de la célula, la cúpula de la célula cuando tiene forma redondeada, y cuando hay extensiones como estas o como el axón de las neuronas, son los microtúbulos, como si fueran los andamiajes firmes que sostienen esas formas, ¿no? Aquí una forma celular especial son las células polarizadas, aquellas que están lado a lado con vecinas, por costados, detrás y delante. Estas células se dicen que son polarizadas porque hay un polo basal y un lateral, digamos, el polo basal o membrana basal y vasolateral, si incluimos los laterales, y el ápice o polo apical, que sería en el extremo de arriba de la célula, ¿sí? Entonces, las células así se polarizan cuando presentan una actividad que pueden hacer a un lado de la célula diferente de las que hacen en el otro. Aquí en la base estas células normalmente están adheridas a su sustrato, a su suelo, digamos, celular, mientras que en la parte apical desarrollan una actividad. En este caso, la membrana plegada en el ápice nos está indicando que estas son microvellosidades y que aumentan la capacidad de absorción de esta célula. Por lo tanto, esta célula está mirando seguramente a un espacio con un líquido del cual hay que absorber agua y nutrientes. O, por ejemplo, puede ser una célula intestinal de la parte más profunda, interna de nuestro intestino, que está dando el contenido intestinal que estaría aquí en la parte apical, ¿no?
y en la parte vasolateral se comunican con sus vecinas, se adhieren, a veces permiten el paso de alguna sustancia y cuando las sustancias pasan por el interior de ellas, los llevan hacia los tejidos que están por debajo y entran, lo que absorben ingresa a los vasos sanguíneos. En este caso son glóbulos blancos que se han puesto en un vidrio. Los glóbulos blancos de la sangre tienen la capacidad de ir flotando en la sangre, pero cuando salen a los tejidos o se los pone en un vidrio, se redondean y extienden adhesiones al vidrio y cuando se reconocen o encuentran entre sí, se adhieren fuertemente con proteínas de membrana, reconociéndose y adhiriéndose. Esa es una de las, ya vamos a ver que es una de las bases del reconocimiento de que son células propias, para que a veces rechazan células que no son del organismo o otras plantadas, por ejemplo. Esta es una gran célula de vida libre, una gran ameba, que también con su citoesqueleto cambia de forma y va extendiendo estos pseudopodios o falsos pies que se dicen, y que tienen también una vacuola, y a veces más de una, y aquí se observa el núcleo. Esta es una célula bien de tipo animal, o sea, un protozoo del reino protista. Puede verse que no hay pared celular rígida, ¿sí? Por lo tanto puede hacer extensiones. Bien, el núcleo es un orgánulo que vamos a dejar para el contenido cuando veamos el núcleo y la reproducción celular, pero digamos, es un órgano constante en toda célula que recién aparece como célula hija de una división celular, está separado por la envoltura nuclear que es de doble membrana y que contiene el material genético. Cuando las células no tienen núcleo es porque al ir madurando, o sea, diferenciándose en la célula que van a ser, porque al principio son todas muy parecidas, y cada una al madurar el embrión y luego el feto, van a irse diferenciando, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay núcleo es porque en el proceso de diferenciación la célula se carga de todo lo que va a necesitar para su metabolismo a futuro y pueden anular ya el núcleo para que en los días en que permanezcan vivas, ese espacio que hubiera ocupado el núcleo ahora sea ocupado por mayor cantidad de proteínas y enzimas que, por ejemplo, van a necesitar, como en el caso del glóbulo rojo, que, por ejemplo, el glóbulo rojo pierde su núcleo al madurar y se carga de mayor cantidad de hemoglobina, la proteína cuaternaria que vimos, que es de transporte del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Recordemos que esa membrana o envoltura nuclear tiene poros para la entrada y salida de materiales, desde el citoplasma al núcleo y del núcleo al citoplasma, pero esos poros nucleares son bien cuidadores, bien patobicas. No permiten el ingreso de cualquier sustancia ni la salida de cualquier sustancia, sino que estas proteínas que forman el poro controlan muy bien qué tipo de sustancias van a permitir que sean transportadas. En el jugo nuclear, que es el fluido interno base acuosa del núcleo, vamos a encontrar, por supuesto, nucleótidos sueltos, vamos a encontrar enzimas y vamos a encontrar aminoácidos también, ya vamos a ver por qué, y una zona del núcleo permanente, que es el nucleolo, que está muy asociado a cuánta síntesis de proteína hace la célula en su citoplasma. Pero eso lo veremos a continuación o luego, ¿no? Recordemos que dentro del núcleo está el ADN nuclear con su forma de doble cadena, complementarias antiparalelas, y que en el caso de bacterias era solo una molécula circular o un cromosoma bacteriano, pero en eucariotas lo normal es que existan dos o más hebras de ADN, por lo tanto hay dos o más cromosomas cuando se enrolla o condensa este ADN, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora a la membrana plasmática, un orgánulo muy especial porque es la vinculación, el límite celular y la vinculación de la célula con el entorno,
sea vida libre, como las amebas, o sea entornos dentro de órganos asociados a compañeras o asociadas a matrices extracelulares. La membrana plasmática lleva el modelo de todas las membranas celulares, que es el modelo de mosaico fluido. Es el modelo típico, o la teoría del modelo del mosaico fluido de las membranas biológicas, dice que es un mosaico repetitivo, toda la membrana es similar, y que se trata de una doble capa de fosfolípidos, ya lo hemos mencionado a esto, con sus cabezas polares o fosfatos mirando el agua interna y externa de la célula, tachonada o atravesada por proteínas integrales, que son o proteínas, solo proteínas, o como en este caso, glucoproteínas, es decir, complejos de proteínas y glúcidos, y cuando esto ocurre, los glúcidos miran al exterior celular, y normalmente se trata de glúcidos que solo llevan hasta 10 o 12 azúcares simples, constituyendo oligosacáridos. Además, entre las colas hidrófobas de los fosfolípidos se insertan moleculitas de colesterol que le dan fijación y le quitan fluidez a la membrana. Esto de que los glúcidos o oligosacáridos miran al exterior siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque estos glúcidos son propios de estas proteínas. Por lo tanto, han seguido una información interna en el citoplasma que dijo que la proteína específica se acomplejara en el aparato de Golgi con estos glúcidos y que fuera inserta con el glúcido hacia afuera, y estos glúcidos le dan como si fuera una identidad de unos pelitos hacia afuera a la célula, pelitos moleculares obviamente, que solo el patrón tomado en conjunto de estos glúcidos hacia afuera dirán que es esta célula. Todo este conjunto de glúcidos mirando hacia afuera, como llavecitas específicas, se denomina glucocáliz. Y es muy importante porque una célula personal de una persona, de un humano, tiene un glucocáliz en que la mayoría de este perfil de glúcidos comparte con otros humanos, pero algunos son muy propios de su familia y muy propios de él, por decirlo en forma muy sencilla. Y esto hace que este glucocáliz reconozca a su célula vecina con un glucocáliz igual o del mismo individuo. Y eso hace que las células del mismo ser, de la misma persona, se reconozcan entre sí o se adhieran a la matriz celular de este organismo. Otro elemento que hay que agregar en la descripción del modelo de mosaico fluido es que algunas de las proteínas son integrales o intrínsecas y otras son extrínsecas o periféricas. En este gráfico podemos observar que aquí hay probablemente un glóbulo rojo, del cual se ha tomado un pedacito de la membrana para observarlo. Se vuelve a ver la bicapa de fosfolípidos y se vuelven a ver las integrinas o proteínas integrales de membrana, la mayoría de las cuales son glucoproteínas con los oligosacáridos mirando hacia el exterior. Pero agregamos que también existen estas proteínas periféricas o extrínsecas. Las proteínas periféricas o extrínsecas, cuando uno trata la membrana con algún agente fuerte, son las primeras que se despegan, que se liberan. Por eso se dice que no están intrínsecamente metidas o conformando la membrana, y por eso se las llama extrínsecas también o periféricas. Pero son tan importantes como las integrales. Muchas de estas proteínas cumplen función de regular incluso la actividad de las integrales o de las que transportan, que ya vamos a ver. Bueno, aquí agregamos un dato que es que en total una membrana tiene 75 Armstrongs de espesor, por lo tanto solo se la puede observar, digamos, con microscopía electrónica, ¿no? Bien, acá tenemos
otro modelo o otro, digamos, tipo de esquema en donde incluso nos muestran las alfa hélices de las proteínas de membrana, aquí la bicapa de fosfolípidos, el colesterol en amarillo, lo que se llaman los dominios o partes citoplásmicas de estas proteínas y dominios extracelulares que miran hacia afuera. Acá hay algo interesante, que es que uno puede ver desde el interior celular las cabecitas de los fosfolípidos, las colitas de las proteínas y las proteínas extrínsecas del lado citoplásmico. Acá uno puede observar en verde los oligosacáridos, siempre para el lado externo, y las proteínas de anclaje o integrinas de membrana, que cuando se reconocen con las de la membrana de otra célula, las unen entre sí, y si no, las unen a las fibras de la matriz extracelular que rodea a las células estas, que serían como las nuestras de tipo animal. Bien, aquí está la descripción de la función y de la teoría del mosaico fluido, que fue enunciada por dos autores, Singer y Nicholson, ya en el año 72, y acotamos, ya que está la definición, que se consideran fluidas porque tenemos que entender que todos los fosfolípidos están unidos y justamente retenidos para que no se suelten por el colesterol. Pero además se mueven. Es como si la membrana estuviera a nuestra mirada en constante hervor de fosfolípidos. Se mueven no solamente dentro de la bicapa, que es lo normal, haciendo como una especie de danza también, sino que con mucha menor frecuencia de una capa de fosfolípidos saltan y se cambian a la otra. Esto es menos frecuente, pero suele suceder. Y además se están moviendo y con ellos, como en forma de pesada, van moviéndose también las proteínas dentro de la membrana. Si bien el movimiento es más pesado, lento, lo hacen. A nuestra mirada, esto sería un hervidero y las proteínas se están moviendo mucho más rápido de lo que yo lo puedo explicar. Pero es para entender el dinamismo que hay ya cuando contamos solamente cómo funciona una membrana plasmática, para que entendamos que hay movimiento, que hay, nunca nada está totalmente quieto o pasivo. Aquí tienen la descripción del glucocáliz o glucocálix, puede ser con X o Z, y que son la parte que mira afuera de glucoproteínas o glucolípidos, cuando la parte de oligosacáridos está anclado a los lípidos de la membrana. Y destaco aquí que además de proteger, dar un microambiente molecular y de agua y de iones ahí alrededor de la membrana, es un filtrante importante. No cualquier molécula pasa por el glicocáliz celular y también hay que decir que al ser específicos en el reconocimiento de las otras moléculas, receptan estímulos químicos y celulares externos y por lo tanto es la base del reconocimiento celular y también el rechazo para no unirse las células y rechazar incluso los trasplantes, los tejidos ajenos, ¿no? Bien, acá tenemos las funciones de la membrana celular, que son no solamente el límite, sino también realizar todos los transportes de adentro fuera y de dentro fuera y fuera adentro de la célula, regular estos transportes y también, muy importante, al relacionar la célula con el exterior, funcionan como receptores de sustancias, receptores de cambios físicos, químicos en el exterior, reconocerse con las otras células, adherirse a matrices, adherirse a células, a sustratos e incluso a materiales de laboratorio, en el caso cuando nosotros las manejamos a las células o las cultivamos en el laboratorio. Y entrando a los transportes, que es un gran tema que se estudia dentro de las membranas celulares o plasmáticas, primero que nada hay que entender que los transportes son todo movimiento
de sustancias que ingresen o que salgan por la membrana, hacia adentro o hacia afuera de la célula. Vamos a definir primero que hay transportes que las células no tienen que hacer ningún trabajo, por lo tanto no tienen que hacer ningún gasto de energía. Estos se llaman transportes pasivos. Mientras que cuando las células tienen que trabajar, bombear la sustancia y poner energía, porque no está favorecido ese transporte, se llaman transportes activos. La energía se saca o se obtiene de energía que la célula tiene en su interior, que en general está guardada en moléculas energéticas, como por ejemplo el famoso adenosintrifosfato o ATP, es como decir un reservorio energético en forma de moléculas que circulan por el citoplasma. Entonces, vamos a decir esto. Una sustancia que se mueve dentro o fuera de la célula es una sustancia que está siendo movida o transportada. Si lo comparamos con nosotros en un río, podríamos decir esto. Si yo me transporto subiéndome a un bote en un río y este bote sigue río abajo y yo no hago nada, yo estoy siendo transportado porque me muevo, pero ese transporte es pasivo. Yo no gasto energía y el sistema favorece mi llevada hacia río abajo sin gasto de energía. Esto es un transporte pasivo, no utiliza energía y en cambio, si yo quiero subirme al bote e ir río arriba, estoy en contra de lo que espontáneamente hace el sistema y por lo tanto yo tengo que trabajar y gastar energía para moverme río arriba, porque voy en contra de lo espontáneo del sistema. Entonces, ¿cuál va a ser mi gasto de energía? Remar, ¿verdad? O sea, hay un gasto de energía personal para ir en contra de lo espontáneo del sistema. Bien, entonces las células tienen algunos transportes pasivos. Por ejemplo, cuando la membrana celular coloca proteínas que son como un canal o poro, la proteína tiene la estructura y deja en el medio un canal hidrófilo que atraviesa los lípidos de la membrana. Y la sustancia puede entrar y salir por este canal. Cuando una sustancia se mueve e ingresa por estos poros o canal, por ejemplo, ¿qué es lo que la mueve si el transporte es pasivo? Si el transporte es pasivo, lo que mueve a esa sustancia generalmente es una diferencia de concentración. En forma simple decimos de cantidad afuera y adentro. Si hay más cantidad afuera y menos dentro, la sustancia va a tender a ingresar. ¿Por qué? Porque siempre en todo sistema, donde hay más cantidad de una sustancia en un lugar que en otro, tienden a dispersarse o difundir, que se dice, hasta que la concentración sea homogénea. Pero acá no está todo libre, sino que tenemos la membrana celular entre medio del interior y el exterior. Entonces, si llega una oleada de una sustancia muy abundante, que en el interior la célula tiene poca, el sistema espontáneamente tiende a ingresar la sustancia hasta lograr equiparar la cantidad fuera y dentro. O sea que esto ocurre sin gasto de energía. Se llama difusión simple y la fuerza que empuja la sustancia es lo que denominamos la diferente concentración, o en química se le dice gradiente de concentración, porque puede haber 10 sustancias por litro, 9 por litro, 8, 7, 6, membrana, 4, 3, 2 dentro de la célula. O sea, hay un gradiente que va cambiando de concentraciones, pero hay más fuera, menos dentro. La sustancia espontáneamente, si encuentra por dónde, tiende a entrar y equiparar sus concentraciones o cantidades. Por lo tanto, ese es un movimiento pasivo y se llama difusión simple.
Es lo mismo que ocurre cuando tiramos una gota de tinta en un vaso con agua. La gota está muy concentrada cuando recién la vuelco en el agua y no hay tinta en el resto del agua, pero comienza a difundir para tratar de equiparar todas las concentraciones de tinta en todo el agua del vaso. Difusión simple de una gota de tinta en el vaso. Si ponemos un papel al medio del vaso y tiramos la gota de tinta en un lado del papel, lo vamos a tener azul, pero si le damos tiempo, luego vamos a tener los dos compartimientos azules si la membrana papel dejó que la tinta azul, sustancia azul, la atraviese. Entonces, entendiendo esto, entendemos el primer transporte, que es la difusión simple. Aclarando que hablamos de concentraciones porque la concentración es la cantidad en volumen, o sea, en 100 mililitros o 1 litro de agua. En este caso estamos hablando de concentraciones, o sea, gramos de alguna sustancia en 1 litro de líquido que rodee a esas células. ¿Estamos? Pero a los efectos de comprenderlo, las concentraciones son las cantidades que hay en el volumen que hay dentro y fuera de la célula, ¿no? Entonces, vamos a compartir de nuevo el esquemita para ir entendiendo. Aquí tenemos una bicapa lipídica hecha en 2 rayas rosas, o sea, una membrana celular esquematizada. En este caso, una sustancia, que es una bolita roja, tiene un gradiente de concentración, que quiere decir que está más concentrada a un lado de la membrana que del otro. Y aparecen las variantes. Si esta sustancia es lipídica pequeñita, puede atravesar solita la bicapa y difundir, o sea que hace su difusión simple. Esto podría ser, por ejemplo, la urea en el agua, en la mayoría de las membranas, los gases como el oxígeno que entra a la célula o el dióxido de carbono que sale de la célula, ¿no? Pero en este caso el oxígeno tendría gradiente a favor. La célula no gasta energía en esta difusión simple, es un transporte pasivo. Luego hay sustancias que por ser de mayor tamaño o no tener afinidad con los lípidos, no pueden, rebotan y no pueden atravesar la bicapa de la membrana. No entran solas a la célula. Necesitan estas proteínas canal o poro que le permitan un medio acuoso por donde ingresar a la célula y, siguiendo su gradiente de concentración, difunden, pero ya no se trata o no se llama difusión simple, sino se llama difusión mediada o facilitada por un canal o poro en este caso. Si la sustancia sigue espontáneamente su gradiente, sigue siendo un transporte pasivo que a la célula no le implica un gasto de energía. Pero ahora sí aparece el tercer tipo de transporte simple, que es seguir su gradiente, pero la sustancia no puede ni pasar la membrana sola, ni tiene un canal hecho para ella, un canal proteico para ella, sino que tiene una proteína transportadora, llamada también del inglés carrier o transportadora, que tiene un sitio para unir específicamente esta sustancia de un lado de la membrana, y cuando le une esta sustancia, la proteína carrier o transportadora se inestabiliza, gira y vuelca a la sustancia al otro lado, quedando nuevamente libre y volviendo a mirar al lado original. Esto, para que me entiendan, es así. Supongamos que este implemento sea una sustancia que es favorecida de ingresar a la célula le interesa que ingrese. Está en altas concentraciones fuera, ¿sí?
Aquí está la membrana y el interior celular. Esta sustancia en la membrana presenta un transportador específico carrier. No es un tubo, no es un canal, pero tiene un lugar afín para que esta sustancia a transportar quede allí. Más sustancia hay, más carriers hay en la membrana, más se van a encontrar el carrier o transportador con la sustancia a transportar. Y cuando se unen, el carrier se inestabiliza y gira en la membrana y suelta a la sustancia del otro lado, liberándola, y luego al estar libre vuelve a la posición original. Cuando encuentre otra sustancia específica a transportar, se inestabiliza, vuelve a girar, a soltar y vuelve a exponerse. Dicho de otra manera, esto hace triqui, 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 triqui. Cada vez que encuentra sustancia, ingresa, ingresa, ingresa a favor de gradiente. Por supuesto que si esta sustancia está muy concentrada en el interior celular y hay poca afuera, la célula, o sea, el gradiente de la sustancia, favorece a que salga de la célula. Siendo pasivo, lo que hace espontáneamente en el sistema es salir. Entonces, en ese caso el carrier mira hacia adentro de la célula, encuentra la sustancia en el interior celular y lo suelta hacia afuera y gira de nuevo. Encuentra adentro y gira. Entonces, lo que estamos diciendo es, la difusión facilitada o mediada por proteínas transportadoras o carrier van a favor del gradiente, sea hacia adentro o hacia afuera, sin gasto de energía, porque también es una difusión. Y aquí terminan lo que se llaman transportes pasivos, que son a favor del gradiente o del sistema espontáneo. El último caso es, yo tengo la sustancia muy concentrada afuera, poco concentrada adentro, pero la célula, por sus temas metabólicos, necesita que esta sustancia salga del citoplasma, con lo cual lo que está queriendo lograr es la que encuentra en el interior, llevarla hacia afuera. Y esto no está favorecido porque es ir en contra de la dirección del gradiente de concentración, que es lo espontáneo. Entonces hay que pechar a esta sustancia para que vaya donde no iría espontáneamente. Esto es remar a contracorriente. Entonces, las transportadoras, en este caso, necesitan energía para bombear o empujar la célula donde está más la sustancia donde está más concentrada. Esta energía normalmente se obtiene gastando energía de un ATP o de una moneda energética interna. Repito, el transporte activo es también conocido como bombeo, es un gasto energético para hacer que las sustancias vayan a donde están más acumuladas o donde están más concentradas, es decir, es un transporte en contra del gradiente de concentración o en contra del sistema. Acá tienen, para ver después tranquilos, poros siempre abiertos y carriers que giran en la membrana a un lado y al otro. Acá tienen el ciclo que sigue un carrier que toma esa molécula que transporta, cambia la conformación, la expulsa al otro lado sin gasto de energía, porque este es difusión facilitada o mediada, y vuelve a su posición original vacía del lado original. Hay algunos carriers que transportan más de una sustancia por vez y eso también es importante saber. En este caso, aquí el sistema, en vez de ser la membrana, son dos compartimientos, como haríamos en un laboratorio, con agua, con dos sustancias, la azul y roja, y una membrana separando dos compartimientos, ¿no? Entonces la roja está más concentrada a la izquierda que a la derecha y espontáneamente va a tender a moverse algunas hacia la derecha hasta que se equiparen concentraciones
y eso le llamamos una difusión simple, o también se le dice diálisis porque es el movimiento de los solutos o sustancias que hay en el agua. La azul, por su parte, tendería a ir hacia la izquierda para equiparar concentraciones en esta difusión, o diálisis cuando el soluto se mueve entre una membrana, digamos, de diálisis. Cuando hay transporte mediado, solos no pueden y dependen de la cantidad de transportadores que se les haya puesto en la membrana, en este caso el tamaño del poro que tenga la membrana, que puede permitir que pasen unos y no otros. Y hasta ahora entonces tenemos que los transportes a través de la membrana pueden ser pasivos o activos. Los pasivos son las difusiones o difusiones simples, y las difusiones facilitadas o mediadas que requieren proteínas transportadoras o carriers. Acá tienen la descripción de la difusión simple. Y este es otro esquema de lo mismo, clasificando los transportes en la membrana como pasivos y activos. La difusión simple a favor de gradiente, las difusiones facilitadas por canales o poros, las difusiones facilitadas por carriers y los transportes activos que son en contra del gradiente y con gasto energético. Muy bien. Falta decir una sola cosita. Sí. Que es dos, en realidad, cosas que son uno de los más conocidos de los transportes activos porque existen en todas las membranas biológicas, y los transportes en masa, que son endocitosis y fagocitosis. Ahora les voy a comentar cada uno de ellos. Dentro de los transportes activos más conocidos existe el transporte activo o bombeo del sodio, catión sodio, y del catión potasio. El sodio se escribía Na y el potasio con una K. Si han perdido electrones ya son iones positivos y se les pone un más. Entonces decimos positivo, catión. Catión sodio, Na más, y catión potasio, K más. Digamos que para entender este bombeo, en las membranas de todas las células y orgánulos, hay que decirlo, existe una proteína bien gorda con varias partes diferentes, que es una proteína transportadora de sodio y potasio. Pero atiendan bien el punto. La membrana de toda célula tiene en su exterior ya mucho más catión sodio, Na, y menos en el interior. Entonces, además, las células pretenden que todo sodio que encuentren en su interior, sacarlo hacia afuera, pero afuera ya hay mucha concentración de sodio. Por lo tanto, tiene que bombear o hacer un transporte activo del sodio, desde dentro hacia afuera de la célula. Esto lo hace con una bomba de sodio, una proteína que gasta ATP, saca ATP, lo deja hecho ADP, y con la energía empuja al sodio a que salga fuera de la célula. Pero no solo eso. Resulta que hay un catión, el potasio, que es al revés. El catión potasio está muy abundante dentro de las células y hay muy poco afuera. Cuando las células encuentran potasio, lo quieren ingresar. O sea, también en contra de lo espontáneo, en contra del gradiente de potasio. Por lo tanto, tiene que bombearlo. Las células tienen una proteína que se llama la bomba de sodio-potasio ATPasa, que bombea por cada 3 sodios del exterior hacia el interior celular, 2 potasios del interior celular hacia el exterior celular. Y esto lo hace a la misma vez. Ingresa 2 potasios y saca 3 sodios.
Y esto cuesta trabajo. Ese trabajo es un gasto energético que lo saca de degradar un ATP y dejarlo hecho ADP con menos energía. Aquí ustedes tienen un gráfico de la membrana con lo que sería esta proteína, la bomba sodio-potasio ATPasa, y esta lo que hace es, por cada ciclo ingresa 3 sodios y saca 2 potasios fuera. Acá está la parte enzimática o ATPasa que puede convertir al sustrato ATP en ADP, adenosina trifosfato en adenosina difosfato, y con esa energía empujar al sodio hacia afuera y al potasio hacia adentro. Entonces, acuérdense, bomba sodio-potasio, ATPasa, quien bombea en contra del gradiente, o sea, hace transporte activo del sodio y del potasio, acumulando el sodio fuera y el potasio dentro de las membranas celulares. Bien. La pregunta es, ¿por qué hacen esto las células? Las células hacen esto porque si permitieran que todos los iones difundieran, quedarían todos iguales por fuera o por dentro. Entonces perdería la sensibilidad. Las células dejan un catión más concentrado y mucha más cantidad, 3 sodios, por fuera que de otro catión del cual ingresan 2, y eso le deja una carga positiva hacia afuera y una carga más negativa o menos positiva hacia adentro, o sea, más, menos. Y eso le permite funcionar, primero como una batería, ha guardado energía en esta diferente concentración de iones, y segundo, cuando venga algo con carga, va a poder acusar cambios, recibo de estos cambios en la membrana. Se dice que la bomba sodio-potasio ATPasa es electrógena, o sea, genera un potencial de cargas o eléctrico en las membranas biológicas. Que genera una batería, en definitiva. Los transportes en masa ya no son punto a punto, proteína a proteína en la membrana, sino que se tratan de movimientos importantes de regiones de la membrana celular que se invaginan cuando hay algo, un líquido con sustancias importantes. La membrana se invagina, genera un endosoma o vesícula endosómica, digamos, sí, un endosoma con el contenido, y es un movimiento amplio de la membrana que toma mucha más sustancia que lo que una proteína aquí, punto por punto, podría tomar, ¿no? Endocitosis hacia adentro. En la endocitosis también se puede tomar un sólido importante de afuera, en este caso una partícula o una bacteria, y en este caso particular de tomar sólidos, la endocitosis toma el nombre particular de endocitosis fagocitosis, mientras que cuando la endocitosis toma soluciones ricas en sustancias, se llama pinocitosis. Entonces la endocitosis o tomar elementos de afuera pueden ser fagocitosis, elementos sólidos, restos celulares, bacterias, un pedazo o trozo de membrana, etc. Y la endocitosis, espinocitosis, cuando se toman, por ejemplo, aguas ricas en aminoácidos, aguas muy ricas en lípidos, etcétera, etcétera. Las vesículas formadas en general se las denomina endosomas, pero en particular se les llama vesículas pinocíticas y fagosomas para diferenciarlas. Finalmente, cuando se toma de afuera una sustancia en particular con una proteína que hace de receptora en la membrana y se juntan todas las sustancias unidas a su receptor y se hunde la vesícula, se llama endocitosis mediada o facilitada por receptores, que son los receptores de membrana de la sustancia. Un caso típico de fagocitosis son nuestros macrófagos,
los guardianes de los elementos extraños, sustancias nocivas, restos celulares y demás, que limpian el interior de nuestro organismo, que justamente tienen mucha fagocitosis de elementos extraños y luego los digieren internamente, pero son fagocitos celulares, son células especializadas en la fagocitosis. Bueno, acá simplemente se muestra cómo al tomar se forman las vesículas endocíticas por endocitosis y que a menudo las células elaboran algo de exportación o secreción, lo cual acumula en vesículas secretoras y cuando llega la orden adecuada, las células vehiculizan estas vesículas que se fusionan con la membrana y al hacer exocitosis del material, lo secretan o liberan para bien o uso de otras, ¿no? Bien, otro esquema que nos muestra algo muy importante, que es que este órgano, el aparato de Golgi, especializado en empaquetar el producto a exportar en vesículas, ¿sí? Esas vesículas se engloban y se sacan al exterior. Y en este caso nos está mostrando otro papel también del Golgi, que es cuando engloba enzimas de digestión, llamadas enzimas hidrolíticas, las engloba en una membrana, en una vesícula que él elaboró, y esta vesícula en particular, con enzimas digestivas en su interior, se llama lisosoma, al cual para distinguirlo le vamos a decir lisosoma primario. O sea, hay un orgánulo de las células eucariotas, que es el lisosoma, que ha sido generado por este orgánulo que es el aparato de Golgi. Y el lisosoma tiene enzimas de digestión o enzimas hidrolíticas o hidrolasas. Estas enzimas, cuando hay algo que se debe digerir, como esto verde, se une a la vacuola que contenía este material de digestión, un fagosoma, por ejemplo, y al fusionarse forma lo que llamamos el lisosoma secundario, que es más grande, con contenido heterogéneo, porque tiene lo que se está digiriendo, lo que ya se digirió, las enzimas originales, etc. Cuando termine el proceso de digestión, lo que se haya digerido útil va a pasar al citoplasma para uso celular, como aquí, y lo que no sirva va a ser una vacuola de desecho o de descarte que va a ir a exocitar el contenido que ya no le sirve a la célula hacia el exterior. Bien, hasta aquí entonces. Lo que hemos visto es transportes a nivel de la membrana, cómo está compuesta la membrana plasmática, los transportes pasivos, los transportes activos y los transportes en masa que implican movimientos importantes de regiones de la membrana, endocitosis y exocitosis, en los cuales siempre están involucrados las endosomas o vesículas formadas por la endocitosis, y cuando hay un material importante que debe ser digerido, incluye a otra vesícula que es un orgánulo, que es el lisosoma primario, que tiene enzimas hidrolíticas o de digestión que digieren este contenido. En cambio, la exocitosis puede ser para liberar contenido que ya no se puede digerir ni es útil a la célula, y también puede ser, digamos, por decirlo así, a propósito, un contenido que la célula elaboró y que quiere o desea liberar, secretar para ponerlo a disposición de otras células de este organismo. Y eso es una exocitosis, pero que en particular llamaremos vesícula de secreción con el contenido a secretar y exocitosis o secreción del producto. ¿Estamos? Bien, repitan esta clase si les sirve para que podamos avanzar luego con el resto de orgánulos citoplásmicos y completar estos procesos.